En el pasado se pensaba que la dieta, vaya, lo que comemos, era la causa de la úlcera de estómago. Pero ahora ya sabemos que eso no es cierto y la dieta no juega un papel importante a la hora de curar o prevenir las úlceras. Pero entonces, ¿qué es lo que la causa? Atiza el dedito hacia arriba y quédate hasta el final del vídeo si quieres saber qué causa la úlcera gástrica y qué dicen los investigadores sobre qué es lo que puede ayudar a su cicatrización. Hola, soy Sento. ¿Qué tal va la semana? Bien, supongo. ¿Qué es una úlcera de estómago? La úlcera de estómago, que también se conoce como úlcera gástrica, son como llagas dolorosas en la pared del estómago. Las úlceras de estómago son un tipo de úlcera péptica. Las úlceras pépticas son úlceras que pueden afectar tanto al estómago como a los primeros centímetros del duodeno. Las úlceras de estómago aparecen cuando se reduce la capa mucosa que protege el estómago de los jugos gástricos. Esto permite que los ácidos gástricos erosionen el tejido que recubre el estómago y provoque una úlcera. Las úlceras de estómago se pueden curar fácilmente o pueden agravarse si no reciben el tratamiento apropiado. ¿Qué causa la úlcera de estómago? La úlcera de estómago casi siempre es causada por una de las siguientes cosas. Una infección en el estómago por parte de la bacteria Helicobacter pylori. El uso durante mucho tiempo de medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, los famosos AINE, como pueden ser la aspirina, el ibuprofeno o el naproxeno. Y en raras ocasiones una afección conocida como síndrome de Zollinger-Ellison, que puede causar úlceras estomacales e intestinales al aumentar la producción de ácido en el cuerpo. Se sabe que este síndrome causa menos del 1% de todas las úlceras pépticas. Como veis, en ningún caso está presente como causa el tipo de alimentación. Y aunque sabemos que los alimentos que consumimos no causarán ni curarán una úlcera de estómago, una dieta saludable puede beneficiar tu tracto intestinal y tu salud en general. El síntoma más común de úlcera gástrica es una sensación de ardor o dolor aquí en medio del abdomen, entre el pecho y el ombligo. Por lo general, el dolor será más intenso cuando el estómago esté vacío y puede durar unos minutos o incluso unas horas. El diagnóstico dependerá de los síntomas y de la gravedad de la úlcera. Para diagnosticar una úlcera de estómago, el médico revisará tu historial médico junto con tus síntomas y cualquier medicamento que pueda ser recetado o que hayas comprado de venta libre y que te lo estés tomando en ese momento. Para descartar una infección por Helicobacter pylori, puede solicitar el médico una prueba de sangre, heces o aliento. Otras pruebas y procedimientos que se utilizan para diagnosticar las úlceras pueden ser la ingestión de bario con una radiografía, una endoscopia o una biopsia para analizar el tejido. El tratamiento médico más extendido para úlcera péptica se basa en inhibidores de la bomba de protones para controlar de esta forma la producción de ácido en el estómago. Y además también utilizan antibióticos para eliminar Helicobacter pylori, siempre y cuando se demuestre su presencia. Por favor, si la información que te presento te parece útil, me gustaría pedirte ayuda para llegar a más gente. Y eso es muy fácil. Solo tienes que atizar el dedito hacia arriba y dejar un comentario. Y por qué no, compartir este vídeo en tus redes sociales o en el WhatsApp con aquellas personas a quien quieres. Un grupo de investigadores, tomando la premisa de que el zinc es un elemento importante en la cicatrización de heridas y que los compuestos de zinc aceleran la curación de las úlceras,
mediante un mecanismo o mecanismos desconocidos, comenzaron a estudiar el efecto que podría tener la deficiencia de zinc sobre la cicatrización de la úlcera gástrica. El experimento lo llevaron a cabo en animales de laboratorio con úlcera gástrica, a los que dieron una dieta deficiente en zinc durante 6 semanas. Más tarde, a estos ratones de laboratorio con deficiencia de zinc y úlcera, los dividieron en 2 grupos. Al primer grupo se le continuó suministrando una dieta deficiente en zinc. Al segundo grupo se le cambió la dieta a una dieta con una cantidad de zinc suficiente. Y se observó que los ratones con deficiencia de zinc tenían una concentración sanguínea de zinc aproximadamente un 70% menor que los ratones que tomaban una dieta normal. La deficiencia de zinc no afectaba a la formación de las úlceras gástricas. Sin embargo, sí que retrasaba la cicatrización de estas mismas úlceras cuando se ponía tratamiento. El grupo de científicos llegó a la conclusión de que el zinc es muy importante para la curación de las úlceras gástricas, especialmente en sus etapas iniciales. Otro estudio, este sí en humanos, en el que se empleó sulfato de zinc como suplemento durante el tratamiento de úlcera péptica, concluyó que si bien el uso del sulfato de zinc parece no mejorar la tasa de respuesta al tratamiento de Helicobacter pylori, sí que se plantea la posibilidad de que pudiera disminuir el tamaño de la úlcera y promover su curación. Pero también dicen que es necesario llevar a cabo más estudios para poder llegar a conclusiones definitivas. Aunque, como hemos visto, la alimentación no es la causante de la úlcera gástrica, una alimentación adecuada sí que puede ayudar a aliviar los síntomas derivados de la misma. Y en general, es una buena idea llevar una dieta rica en fruta, verduras y fibra. Dicho esto, es posible que algunos alimentos desempeñen un papel en la eliminación de Helicobacter pylori, ya que algunos alimentos pueden estimular el desarrollo de bacterias saludables, y estos alimentos, que no me cansaré de repetirlos, son brócoli, coliflor, repollo y rábanos, verduras de hoja verde como espinacas y col rizada, alimentos ricos en probióticos como el chucrut, la kombucha, el yogur, especialmente con lactobacillus y saccharomyces, las manzanas, los arándanos, las frambuesas, las fresas y las moras, y por último el aceite de oliva. Además, dado que las personas con úlcera gástrica pueden tener reflujo ácido, puede ser de ayuda evitar los alimentos picantes y ácidos mientras la úlcera se esté curando, ya que hay indicios de que el zinc juega algún papel en la cicatrización de las úlceras. También sería conveniente tomar algún tipo de suplemento de zinc de calidad, a fin de mejorar y acelerar la cicatrización de las úlceras estomacales. Tomar un suplemento de zinc también tiene otra serie de ventajas, que puedes consultar en este vídeo que os dejo aquí y que seguro que resultará de gran ayuda. Bueno, y esto es todo por hoy. ¿Padeces o has padecido en alguna ocasión de úlcera gástrica? ¿Sabías que el zinc puede acelerar su cicatrización? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios, y si lo haces con un chile como este, eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que te quedaste hasta el final. Y ahora llega el momento de ver los comentarios más destacados del vídeo en el que os hablaba sobre la carne cultivada, que lo cultivaban a partir de células madre, que si todavía no lo has visto puedes hacerlo aquí. Y los comentarios más interesantes y más votados por todos vosotros fueron Ster de Araujo, que le parece fatal lo de la carne cultivada y tristísimo lo de las claras de huevo artificiales. Comparto completamente tu opinión. Gracias por comentar. Y Lulu Spock, a la que pensar que come algo modificado genéticamente le quita el apetito. A mí también. Un saludo.
A ellos y a todos los que participáis activamente dejando algún comentario en los vídeos, gracias por colaborar en la comunidad. Me ayudáis mucho. Recuerda que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Así que te pido por favor que ciñas tus comentarios a cómo mantener una buena salud. Si aún no lo has hecho, tómate un segundo y haz clic aquí para suscribirte al canal. Y busca una campanita que seguro que hay por ahí abajo y le das también para no perderte ninguno de mis vídeos semanales. Y aquí puedes ver un vídeo sobre los probióticos, qué son y de dónde obtenerlos.